Organizar un movimiento no es tarea fácil, y esto lo sabía muy bien Morelos. Sin embargo, la independencia no es algo que podía dejarse a la deriva. El movimiento tenía que sobrevivir y debía triunfar, costara lo que costase, pero Morelos aún tenía un arduo camino por delante. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: La independencia de México, parte 2. Organización, parte 2. Aprendizaje esperado o propósito. Reconocer la labor de José María Morelos y otros caudillos por legitimar el movimiento independentista. Reconocer el alcance de la lucha por la independencia en todos los confines del territorio de la Nueva España. Tras dejar Cuautla, las consecuencias de la larga batalla se dejaron ver. Morelos había perdido aproximadamente el 30% de sus fuerzas y se vio obligado a la huida en desbandada, es decir, a la separación de su ejército, y en la refriega cayó prisionero Leonardo Bravo, quien fue llevado a la Ciudad de México para ser enjuiciado por alta traición a la corona. Morelos, quien en ese momento se dirigía hacia el actual estado de Guerrero, se entera de la captura y propone un intercambio de 800 prisioneros que están en custodia de los insurgentes, a cambio de la vida de Leonardo Bravo. Sin embargo, el virrey Venegas rehúsa y ejecuta a Bravo mediante el garrote vil en el Paseo de Bucareli el 13 de septiembre de 1812. Al saber esto, Morelos le ordena a Nicolás Bravo que ejecute a 300 prisioneros que tenía bajo su custodia. Sin embargo, al día siguiente de haber recibido la orden, Nicolás Bravo se dirige a los prisioneros y les dice: Hace unos días mi general Morelos propuso un intercambio de sus vidas por la de mi padre. Sin embargo, a vuestro virrey le importa más una vida que 300 y ha ejecutado a mi padre. Sepan pues que mi general ha ordenado su inmediata ejecución. Pero yo no me muevo por la venganza, pues fui educado por un hombre íntegro y bondadoso que ya no está. Sepan pues que quedan en libertad. Tal fue el gesto de piedad de Bravo que muchos de esos hombres le juraron lealtad y se unieron a su causa. Durante todo el proceso independentista, los insurgentes se hicieron con espías que fungieron como enlaces informativos para los movimientos de Hidalgo y Morelos, y que se hacían llamar los Guadalupes, quienes, entre otras cosas, localizaban información y la transmitían clandestinamente a las esferas insurgentes. Asimismo, fueron responsables de la distribución del periódico El Ilustrador Americano, el cual, por cuestiones de seguridad, mudaban constantemente de sede. Entre algunos de los miembros más ilustres de este grupo se encontraba la Güera Rodríguez, quien incluso se dice fue una de sus fundadoras. Dionisio Cano y Moctezuma, cacique indígena y descendiente del tlatoani mexica Moctezuma II. Mariana Rodríguez del Toro, activista mexicana y que apoyó a los insurgentes aún desde la cárcel, pero sin duda, dos de sus más aguerridos miembros fueron Andrés Quintana Roo y la que sería su esposa, Leona Vicario. Esta última conoció a Quintana Roo cuando éste trabajaba en el despacho de su tío Agustín Pomposo Fernández, abogado y escritor que estaba en contra del movimiento independentista.
Al descubrir que su discípulo, Andrés Quintana Roo, era partidario de los insurgentes, lo despide, sin saber que su sobrina también simpatizaba con las ideas liberales. Ella trata de ayudar cediendo las joyas que heredó de su madre y sigue mandando correspondencia a los insurgentes. Sin embargo, es descubierta e intenta huir, pero es aprendida y llevada por intercesión de su tío al convento del Colegio de Belén de las Mochas, de donde sería rescatada 42 días después por miembros de los Guadalupes y reunida con su amado Andrés en Tlalpujahua, donde se casaron a los pocos días, continuando juntos el resto del movimiento. Mientras tanto, Morelos se dirigió después de algunos altercados y enfrentamientos al puerto de Acapulco. Después de tomar Oaxaca, el 25 de noviembre de 1812, fue ahí donde después de triunfar, se ascendió a general el teniente José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, quien tras ver a sus tropas atoradas en el río Jalaclaco, cuando exclamó: «Va mi espada en prenda, voy por ella», y arrojando su espada al otro lado del río, lo cruzó a nado y cortando una cuerda para un puente levadizo, logró el paso de sus tropas y la victoria en Oaxaca, razón por la cual sería ascendido y cambiaría su nombre a Guadalupe Victoria, por su devoción a la Virgen de Guadalupe y la esperanza de la victoria insurgente, tras lo cual llegó a Acapulco el 9 de febrero de 1813 y comenzó la preparación de la toma del puerto. Gracias al gran contingente que traía Morelos consigo, inició el sitio sobre Acapulco el 12 de abril de 1813, logrando por fin tomar el puerto el 20 de agosto de ese mismo año, cumpliendo así la promesa hecha al cura Miguel Hidalgo. Tras la victoria en Acapulco, Morelos reunió a las fuerzas insurgentes en Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813, donde se reunió la exjunta de Zitácuaro y fue reemplazada por el Congreso de Chilpancingo, aunque su nombre oficial fue el Congreso de Anáhuac. Para ello, se nombraron diputados a Ignacio López Rayón por Guadalajara, a José Sixto Verduzco por Michoacán, a José María Lisiaga por Guanajuato, a Andrés Quintana Roo para Puebla, a Carlos María de Bustamante para la Ciudad de México, a José María Cos por Veracruz, a José María Murguía por Oaxaca y a José Manuel de Herrera por Tecpan, y como secretarios a Cornelio Ortiz de Zárate y Carlos Enríquez del Castillo. El 14 de septiembre de 1813, el Congreso inició formalmente sesiones. Fue en esta sesión en la que Morelos ordenó se hiciera lectura de su documento conocido como Los Sentimientos de la Nación, documento escrito por el propio Morelos, como un conjunto de propuestas para la nueva nación, haciendo alusión a los deseos de los primeros insurgentes, que quedó plasmado en el artículo primero del documento: que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones. Y la abolición de la esclavitud en el artículo 15. Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Morelos fue nombrado jefe supremo del Poder Ejecutivo bajo el nombre de Su Alteza Serenísima. Sin embargo, Morelos rechaza el título, dando a entender su humildad, autonombrándose siervo de la nación. Tras unos meses, el 6 de noviembre de 1813, se firmaría el acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, dándole legitimidad al movimiento, y al mismo tiempo se terminaba con el proceso constitucionalista de Cádiz en España y la ocupación francesa cedía terreno ante los españoles.
El 23 y 24 de diciembre de 1813, los insurgentes se enfrentaron a los realistas en la batalla de Lomas de Santa María. El ejército realista, al mando de Agustín de Iturbide, pues Calleja ahora, como virrey, había ascendido a Iturbide, quien derrotó a los insurgentes, lo que iniciaría el declive de las fuerzas insurgentes de Morelos. Los insurgentes en huida fueron derrotados en la batalla de Puruarán, el 5 de enero de 1814, siendo capturado Mariano Matamoros, quien fue fusilado el 3 de febrero de ese mismo año. Los insurgentes fueron nuevamente derrotados en marzo, y el 6 de mayo de 1814 fueron obligados a dejar Acapulco. Poco más de un mes después, Hermenegildo Galeana fue derrotado el 25 de junio y fusilado el día 27 de junio. Al enterarse de la ejecución de Galeana, Morelos lloró amargamente y exclamó: «He perdido a mis dos brazos», haciendo referencia a la muerte de sus amigos y hombres de mayor confianza, Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana. Sumado a las malas noticias que perseguían a los insurgentes, llegó la noticia de la reinstauración de Fernando VII en el trono de España, la derrota de los franceses y la abolición de las Cortes y la Constitución de Cádiz, el último y posible apoyo liberal en España para la causa, lo cual urgía al Congreso de Chilpancingo, ahora reunido en Apatzingán, a lograr la independencia lo antes posible, por lo que el 22 de octubre de 1814 fue proclamada la Constitución de Apatzingán bajo el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Y tras esto, Vicente Guerrero fue enviado a retomar Oaxaca, y tras algunas victorias y algunas derrotas, el cerco realista se cerró en torno a los insurgentes, con el primer desembarco de 2,000 tropas españolas en Veracruz, enviadas por el mismo Fernando VII. El 14 de julio de 1815, Morelos escribió una carta al presidente de los Estados Unidos, James Madison, con la esperanza de que reconociera la independencia de México y legitimarla. Sin embargo, la respuesta no llegó a tiempo. Morelos escoltó al Congreso, quien había designado el plan de encontrarse en la provincia de Texas y relanzar el movimiento una vez organizados. Pero a pesar de eso, el 5 de noviembre de 1815, los realistas al mando del teniente coronel Manuel de la Concha derrotaron a los insurgentes, y a pesar de que se logró el escape de la mayoría de las fuerzas insurgentes, Morelos cayó preso a manos de un ex insurgente y desertor llamado Matías Carrasco. No pudiendo ayudar a Morelos, las fuerzas insurgentes, bastante diezmadas, se separaron, mientras que Morelos fue llevado a la Ciudad de México, donde fue enjuiciado en las cárceles del Palacio de la Inquisición, degradado a civil y condenado a morir fusilado. Para esto, fue llevado a las afueras de la ciudad, a una región conocida como San Cristóbal Ecatepec, donde el teniente de la Concha fue encomendado a cumplir la orden. Tras confesarse y rezar el Salmo 51, Morelos tomó un crucifijo y exclamó llorando y en voz baja: «Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia». Tras lo cual, se arrodilló, dando la espalda al pelotón, y tras 2 descargas de fusilería, Morelos exhaló su último aliento. El 22 de diciembre de 1815, aproximadamente a las 4 de la tarde, y por primera vez en 5 años, el movimiento libertador corría verdadero peligro de desaparecer. Aún había líderes escondidos, la libertad se veía lejos, pero los insurgentes no dejarían que tan ansiada recompensa se les escapara de las manos. El sacrificio de Morelos no debía quedar en vano, pero eso lo veremos en el próximo video.
actividad. Agrega las fechas vistas en este video en tu línea del tiempo. Recuerda que debes continuar con la línea, no hacer una nueva. Juntamente con tu apunte, realiza un esquema en el que puedas comparar las dos primeras etapas de la independencia, destacando las cosas positivas y las negativas de cada etapa. Puedes usar información de otras fuentes para complementar tu trabajo. No olvides anotar tus fuentes y también recuerda no transcribir el audio del video. Ilustra tu trabajo y sé creativo. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado y la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿quién era el líder del pelotón infantil de los emulantes? Todo joven entre los 5 y los 12 años, capaz de empuñar un arma o pelear, tenía la opción de integrarse al pelotón infantil de los emulantes, la mayoría huérfanos de guerra, que fueron comandados por Juan Nepomuceno Almonte Ramírez, que con 9 años tenía el grado de teniente, y además era hijo biológico de José María Morelos y Brígida Almonte. Juan Nepomuceno fue enviado a estudiar al extranjero y llegó a ser presidente de México en 1863. La pregunta de esta ocasión es: ¿por quién, cuándo, dónde y por qué fue dicha la frase "denme 2 Morelos y conquistaré al mundo"? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente: nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.